Mi nombre es Lucrecia Lionti, soy artista visual, trabajo con diferentes medios, con diferentes materiales y temáticas. Nací en Tucumán en el año 1985, hace 10 años vivo aquí en Buenos Aires. Hice el secundario, la escuela secundaria, en la Escuela de Bellas Artes de Tucumán, que es una escuela que tiene una orientación artística desde un lado muy académico, o sea que he pasado varios años formándome con anatomía, con líneas, escalas de colores, una educación muy, sí, de bellas artes. Termino el secundario y hago la universidad, la licenciatura en Artes Plásticas, de donde me recibo, en la Universidad de Tucumán. Ahí estudio junto a docentes, artistas que me marcaron mucho. Hasta el día de hoy la obra que hago tiene mucho de su influencia. Carlota Beltrame, es una artista tucumana que fue mi profe. Me recibo de licenciada en Artes y me mudo a Buenos Aires hace 10 años para estudiar hacer un programa de artistas en la Universidad Torcuato Di Tella. Después hago un año de un laboratorio de cine, en donde adquiero ahí algunos conocimientos sobre narración, ficción, y bueno, me he formado también en diferentes clínicas, viviendo en Tucumán. Muchas veces llegaban de visita curadores o artistas que daban pequeños workshops o clases, y fui armando así mi profesión. Bueno, en mi proceso de trabajo puedo tomar dos caminos quizás muy diferentes o muy marcados. Uno tiene más que ver cuando el proyecto está, cuando hay una fecha, un propósito, quizás con un tiempo determinado, para una exposición, con alguna temática o motivador. El trabajo de la obra va por un lugar como muy preciso, en donde la planificación es algo de bocetar, más o menos qué es lo que voy a hacer, pensando en ese objetivo. Y es como un camino un poco más directo, más simple, no sé si más simple, pero donde las cosas están un poco más claras, y el proceso es como ir encadenando motivadores, palabras, según lo que sea el trabajo en el que estoy pensando. Otro camino es quizás uno más libre, más amplio, que voy construyendo, me parece que constantemente, que tiene que ver con ir generando diferentes tipos de materiales, de dibujos, de pequeñas obras, que no están bajo ningún tipo de línea muy precisa, o sea, no es que están agrupadas con una temática o una línea de materiales muy marcada. Y ese camino, como esa forma de producir, que es tan amplia, me va permitiendo hacer cosas que son como muy diferentes entre sí, que tienen mucho que ver con las cosas que me van pasando en el momento, con las ideas que voy pensando o tomando de noticias o de la realidad, o las cosas que voy sintiendo, con el amor, con la economía, con mi vida. Y ese camino de obras, que no siempre son obras, muchas veces son cosas que uno hace, que uno dibuja, que uno escribe, está llena de errores y de cosas que te sorprenden por lo extrañas que pueden ser, anotaciones que no te imaginás que podrías decir lo que decís, y en ese camino de producción, que es como una mezcla de posibilidades, van apareciendo cosas que muchas veces terminan siendo obras y las vas ubicando y lográs definirlas en lugares y las vas presentando en exposiciones o diferentes momentos. Y esos dos caminos, que son formas de producir, que pueden parecer muy diferentes, están todos
todos mezclados. O sea, es como que se unen y se mezclan en algún punto con, no sé, de una manera muy, no sé, que supongo que con el tiempo eso va adquiriendo más claridad, pero es un proceso, no sé si caótico, pero muy del impulso, del intuitivo, de lo que va pasando con la vida. Mi manera de trabajar muchas veces puede surgir a partir del interés de una palabra o de una frase. Empiezo anotándola, ver qué pasa ver qué pasa con esa palabra, las posibilidades que hay, si las separo, si esas letras cambian de tamaño. El trabajo con el lenguaje, me parece que desde el inicio, en el que empiezo en la Facultad de Artes a pensar un poco los tipos de obra, estudiar un poco la historia del arte, me entusiasman mucho los artistas conceptuales, los artistas procesuales de los 60, y me va interesando cada vez más todo lo que pasa en el recorrido, en lo que vas haciendo hasta llegar a una obra. Muchas veces me parece que ese camino es como muy, muy rico, porque aparecen cosas muy impensadas, como muchos errores, cosas que... Y creo que esa construcción de ir haciendo hasta llegar a la obra final puede estar cargada también de ir probando materiales. Las ideas van apareciendo según según el motivador del momento, quizás un poco afectada por cuestiones sociales o políticas que puedan estar pasando. No sé, pienso en determinados periodos muy concretos de mi vida en los que trabajé puntualmente con discursos políticos, o bien con cosas que me estaban pasando a mí, una inestabilidad más emocional, y de ahí van surgiendo palabras. Las palabras que voy escribiendo lo voy haciendo de una manera muy libre, como muy amplio, no es una escritura muy precisa, es como diferente a lo que sería una escritura de un escritor que tiene que dar cuenta de algo concreto y descriptivo. Entonces me tomo como la libertad de que esas palabras puedan, al final, no tener un sentido, un significado preciso. Los materiales que he ido utilizando han ido cambiando bastante. He pasado de estar muy, muy fanática del papel y todos los tipos de papeles escolares y primarios, como el papel de afiche, la cartulina, materiales que uno está en contacto cuando es niño, cuando es niña. Durante mi periodo de estudiante he hecho mucha cantidad de pruebas y ensayos y obras con cartulinas, con plasticola, en donde recortaba letras, las pegaba. Y paulatinamente eso fue como cambiando cuando empezaba a sentir que, no sé, que la cartulina se destenía, que la manera de escribir con una fibra o pegando era como muy... como que no era suficiente. Y empiezo a utilizar telas desde el lado como de lo blando, pero como algo de lo amable, o lo que la tela me provocaba, que la tela se pliega, es posible unir diferentes tipos de telas con una costura, o un papel con una tela, y empiezo como a desplazarme hacia lo textil, pero como también por una fascinación que siempre ha estado conmigo. Yo desde niña también sé bordar, sé coser, pero sin seguir como el respeto al tipo de puntada, al tipo de bordado. Y empiezo a escribir con telas, así como antes cortaba letras con cartulinas, empiezo a cortarlas en diferentes géneros, en telas sintéticas o de algún
tejido más natural, y a pensar mucho en cómo unir esas palabras, cómo escribirlas. Algunas aparecen escritas directamente con el hilo y la aguja, esa puntada va pidiendo también un tiempo diferente a lo que es escribirla con una lapicera. El tejido y el bordado y la costura es como algo que te lleva un tiempo y una concentración que, no sé, alguien que cose o que borda sabe mucho el tiempo y la dedicación que pones, y tu mente cómo se instala en esos materiales. Y bueno, y eso me fascina, me parece que pasar un tiempo pensando en el texto que estás escribiendo le va dando como una especie de fuerza o consistencia que por ahí no lo tiene cuando lo escribo con un crayón. Bueno, es algo como que voy sintiendo yo, no sé, no me parece que sea algo general, tampoco lo sé, pero también me voy fijando en qué materiales usar. O sea, hay algo de la tautología que usaban los conceptualistas, del decir lo mismo de diferentes formas, que es como un recurso que lo voy usando mucho, que, no sé, escribir la palabra tornasol con un hilo tornasol, o la palabra cartulina con cartulina, es como un recurso que si bien es como un chiste, pero no deja de ser algo que me acompaña y en lo que me encanta, nada, como en lo que pienso mucho. Y voy viendo cómo aparecen los materiales y las palabras. A veces aparecen en simultáneo, la palabra primero, el material después, o el material me dicta la palabra. Y voy viendo con qué hilos coser. O sea, no cualquier cosa, no cualquier tela con cualquier hilo. Me interesa que esa puntada de hilo de lurex brilloso sobre una arpillera que es más áspera y agresiva, quizás como lo que pasa con el choque de dos materiales por ahí de diferentes características también me gusta. Me parece que uno puede llegar a decir cosas con esas mezclas, así como podés pintar con óleo y pegar un papel. Esa situación de collage en el textil también me interesa que aparezca, para generar quizás como, no sé si un interrogante, pero una interferencia sobre la materialidad. Bien, hay una forma de decir en las palabras que voy encontrando, que siento que lo que quiero decir, el texto, junto con el material, pueden generar como una especie de mensaje como mixto, en el que empiezo trabajando por ahí con algunos textos que eran muy complejos, de algunos teóricos o críticos, y que me gustaban mucho por lo que podían llegar a decir, y escribirlos con una tipografía que puede ser más blanda, o la de la cartelera escolar, que es algo con lo que comienzo. Siento que es una forma por ahí de que ese texto complejo que quiero transmitir llegue de una manera un poco más cálida, o no sé si accesible, pero que pueda llegar a estar al entendimiento de alguien que quizás no maneja una enciclopedia de la historia del arte, o que no tiene conocimientos muy precisos sobre las artes visuales. Muchas veces los textos que elijo o que me interesan tienen que ver con las artes en sí. Y esto de la letra, sin diseño gráfico, o la tipografía como medio hecha como de escuela, es una manera como quizás de acercar una cosa compleja de una manera más amable. O sea, yo pienso en las carteleras que empiezo haciendo, con cartulinas y con papel de afiche, surgen de haber hecho durante mucho tiempo de niña carteleras para escuelas, para mi abuela, para mi mamá, maestras, para mi tía, de ayudarlas a escribir Llegó el otoño, o Día de la Bandera. Y hay algo en ese tipo de cartelera de la institución, que es que a veces está hecha con cualquier papel, con cualquier letra,
uno puede hacer un borde plateado y la letra puede estar hecha en papel de lunares y no hay problema. Y hay algo en la mezcla de ese mundo como, no sé si improvisado, pero muy, muy libre, muy de transmisión directa, que me gusta lo que pasa cuando hay un texto más denso, o quizás, como dije recién, más complejo, o quizás denso de densidad de lo que estoy sintiendo, que a veces es como que esa unión puede dar una lectura más, como una posibilidad de lectura. Sobre las frases que voy escribiendo y van quedando escritas y bordadas y remarcadas en las telas, van naciendo como de diferentes lugares. Muchas veces pueden tener que ver con haber leído una noticia en internet y marcar algo que me interesa o me hace ruido, y quizás surge de leer un libro y de subrayar una frase que por algún motivo o me gusta o me molesta. Una vez que inicio como esa frase primera, voy después como desarmándola, buscándole la vuelta, qué pasa si le agrego un signo de pregunta, si le pongo unas comillas. Fui de la vanguardia es una frase que surge de un momento en el que yo estaba haciendo una residencia en el Centro Cultural Conti. Durante 3 meses tenía mi taller en ese lugar, y empiezo a investigar sobre la ESMA, cómo había sido el centro clandestino de detención, a ver imágenes, ver fotografías de la época, y muchas veces las frases también se van armando de un mix entre el estudio, entre una canción que estoy escuchando. Voy trabajando la frase hasta llegar a un punto en el que en el que aparece algo que tengo ganas de transmitir, y a veces sin saber por qué, o sin saber bien qué. Después, Queremos ser socios de la Argentina también surge a través de un discurso presidencial, en un momento en el que sentía mucha incomodidad con lo que se estaba viviendo, política, económica y socialmente. Entonces una especie de entre disgusto, entre preocupación, y un poco de resignación también. Esas frases van apareciendo y después las voy poniendo en situación. Uno con las tipografías puede ir gritando, haciendo que la letra sea más grande, que la letra sea más oscura. Podés hacer que la palabra hable más bajo, diga más bajo, y es por eso que voy modificando la tipografía, el tamaño, el color. El gran formato y la espectacularidad surge en un año en el que yo estaba estudiando. Yo acababa de llegar a Buenos Aires, estaba estudiando en la Universidad de Itela, hacía clínica de obra con Pablo Siquier, pensaba un poco en las categorías de artistas que estaba descubriendo en mi vida en Buenos Aires. Y empiezo a escribir acerca de artistas que trabajaban con arcilla, artistas que dibujaban con carbonilla, qué pasaba con los artistas que todo tenía que ser gigante y espectacular, mirando un poco la historia del arte universal, o las obras de grandes bienales, cómo todo impactante y espectacular era tan importante en el momento. Y decido escribirla un poco burlándome, cero espectacularidad del papel madera, el papel con el que uno hace los bocetos de carbonilla, y lo escribo espectacularidad con un papel muy poco espectacular, y trato de que la palabra gran formato sea lo más grande posible, y con una economía, una cosa muy reducida, un rollo de papel desplegado en un espacio muy grande. Y sobre la obra de arte povera, también detectando un poco que los artistas argentinos muchas veces tendemos a querer a hacer obras con cosas, con desperdicios, con cosas encontradas, con cosas viejas.
detectando que hay una situación real que es como una economía muy precaria, y lo pongo en diferentes idiomas, estético como en francés, en italiano, hay como unas palabras desarmadas, como, porque también me interesa el juego entre los idiomas, lo que pasa cuando una palabra suena en portugués de una forma, que por ahí es muy, muy linda. Y bueno, y mezclando también los materiales como de mundos, como que pueden ser de diferentes mundos, por ahí agarrar un cordón chino muy sintético, muy brilloso, al lado de un pedazo de fieltro, de lana, de oveja, teñido con algo natural, antes de ser hilado. Lo que pasa con el choque de esos como dos mundos muy diferentes, también pasa con la palabra y es lo que pienso que pasa en general en el mundo, como uno convive en un lugar en donde hay diamantes y también hay cartones sucios. La libertad que hay en la poesía, en la escritura, en la poesía, es lo que más me interesa. Pensando también en los artistas de poesía concreta, que trabajan mucho con la palabra, pero también en la poesía de poetas, me parece que la libertad de poner un punto, de poner una mayúscula, de cambiar un tiempo verbal, es como un juego que te permite ir muy lejos, que a mí me interesa mucho más ese que por ahí pensar en que el tiempo verbal esté bien puesto, o los textos en general me interesa el texto descriptivo, el texto de un curador que logra unir lo que quiso hacer el artista con el mundo, con la gente que va a ver esa obra, pero la poesía puntualmente me parece que tiene una... Sí, me gusta todas las posibilidades que despliega un texto de 7 palabras, y el ritmo, como lo melódico, no es lo melódico, pero como la dicción, la cadencia, hay algo en el mundo de la poesía que sí me interesa y me gusta. Siento que las obras que están más cargadas de abstracciones o de formas ya despojadas de la palabra y del texto, surgen como una especie de necesidad de silencio por momentos, como de algo de llevar a un plano como más calmo, o sí, más abstracto, como algo de decir, bueno, hay momentos donde la forma, quizás estoy queriendo decir lo mismo que ya escribí, con una forma, con una tinta, una mancha de una mora. Sí, como una necesidad de que las formas también pueden estar diciendo lo mismo que estoy sintiendo, o que estoy queriendo transmitir. A veces no tenés palabras, y eso es lo genial de las artes visuales, que es como decir cosas que de otra forma no podrías, o sea, con palabras no podrías. Y esas piezas que ya están cargadas de pistas, cositas, formitas, y surgen de eso, de los momentos en los que quizás no hay palabras. Durante los meses que tengo mi taller en el Centro Cultural Conti, empiezo a trabajar, fueron 3 meses de trabajo, de investigación, de tener el taller en un lugar en el que voy siempre también, me interesa ir trabajando con los lugares en los que estoy, sea una residencia en Madrid o en un lugar que funcionó como un centro clandestino de detención. Y voy como pensando en el lugar en el que estoy, las cosas que me van pasando, investigando un poco la historia del espacio. Y durante los 3 meses que estaba trabajando en el lugar, en el predio, caminaba,
atenta un poco a cosas que aparecían en las paredes, las marcas que están en los edificios, que algunas no están borradas, lógicamente son espacios de la memoria. Y en ese momento los árboles que tiene el predio, hay varios árboles con diferentes frutos, estaban los árboles de mora en su momento de máxima, ahí, de frutos, no los habían podado, y decido como empezar a recolectar las moras, como algo, una especie no instinto, pero como una especie de actividad para relajar el estudio de la densidad de la historia argentina. Voy a salir a buscar moras, y empiezo como intuitivamente a pintar, a hacer dulces, junté gran cantidad de moras, hice mermeladas, después dije, ¿qué estoy haciendo? Eso es lo que tiene el proceso creativo, que vas por diferentes lugares y podés hacer dulce, y también podés pintar, y después podés tirar las mermeladas si te parece que ese gusto no, algo de eso no me quedaba como algo bueno, que no estaba bueno. Y esas manchas de mora que empiezo a aplastar sobre papeles, a probar qué pasaba sobre una tela tipo wall, que es como un tul, como había algo de las marcas en las que estaba como estudiando, las firmas que dejaron algunos detenidos, desaparecidos, hice diferentes cosas en ese momento de esa residencia. Una de ellas fue tratar de resumir o simplificar todo lo que me estaba pasando en esas manchas de mora. Como lo que decía antes, como cuando no tenés palabras o no querés decirlas con palabras, aparecen esas formas como más minimal, como más despojado de tanta densidad o argumento o texto histórico. Y hago una serie de piezas en las que solamente hay moras, hay manchas de moras. En cartulina, cosidas con un hilo de lurex, color mora, un hilo rojo con un hilo turquesa, y se forma como una especie de morado, violeta, que es algo que uno cuando se acerca en vivo a la pieza puede distinguir de que ese hilo fue pensado, porque el color, pero como los elementos eran muy pocos, me parecía que tenían que ser muy precisos, y no todo siempre está tan pensado, a veces va surgiendo y después vas entendiendo por qué ese hilo era así, y por qué esa mora aplastada genera un círculo con una mancha. Esas piezas de moras son un poco de esa historia, de querer como calmar el estudio tan denso de un momento muy incómodo, porque también la hice durante unos años donde estaba muy incómoda con el pensamiento político del momento. Mi proceso creativo está atravesado por los lugares en los que me voy encontrando, viviendo en el momento, de las cosas que me van pasando. Es por eso que hay series de obras muy diferentes entre sí, con temáticas distintas, si bien después la palabra las une, la materialidad, pero una serie hecha en un contexto de una residencia en Madrid está cargada de palabras de español antiguo y de modismos y cuestiones que iba aprendiendo estando en España, conociendo un lugar por primera vez. Después una serie de obras que hago en una residencia en Chela, que es un espacio que era un edificio, que era una fábrica de amianto, de asbesto. La obra que hago durante los meses de residencia en ese espacio están atravesadas por la historia del edificio. Escribo la palabra amianto como un material cancerígeno, como un material mortal sobre pieles de cueros de animales muertos. Las obras que hago en el Centro Cultural Conti surgen por un momento de estar reflexionando sobre el predio de la ESMA, o un grupo de obras políticas, más con textos más críticos hacia el gobierno, hacia la situación,
surgen en un momento de incomodidad específico, de estar muy incómoda en una situación de una economía muy precaria. Entonces, como que voy pensando y sintiendo lo que va pasando con los lugares en los que estoy. No sé, haber conocido San Pablo, Brasil, para mí ha sido también una marca que después con diferentes palabras o piedritas o cositas que van apareciendo, van armando como una especie de mundo, no sé, de haber conocido un lugar que no conocía. Sí, va como, las obras van apareciendo según el momento en el que estoy viviendo, en el lugar en el que estoy viviendo.